Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieres huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esta noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en él en esta noche. A sus pies hay paz,
plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Sí, Señor. Alabamos, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Aleluya. Vamos a decirle, conozco que todo lo puedes. Sí, Señor. Conozco que todo lo puedes. Incomparable eres tú, digno eres, Señor, eres santo, eres enaltecido, eres Señor, majestuoso, grande eres, Rey de reyes, no hay nadie como tú, eres Señor. Proclamamos hoy que tú eres Dios de nuestro corazón, declararte Señor, eres digno, eres santo, eres grande,
Señor. Que tú eres Dios de nuestro corazón, declararte Señor. Eres digno, santo, grande Dios, majestuoso Señor, y proclamamos que no hay nadie como tú. Eres digno, majestuoso Señor. Te adoramos, Dios, enaltecido, digno eres, santo eres Dios. Solo tú eres digno, eres santo, eres grande, majestuoso Señor, y proclamamos que no hay nadie como tú. Eres digno, majestuoso Señor. Eres digno, majestuoso Señor. Te adoramos, te ensalzamos, glorificado Dios, eres tú. Eres digno, majestuoso Señor. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios está su delicia, su delicia. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios está su delicia, su delicia. Será como un árbol plantado que se haya confiado junto a las corrientes. Dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae, lo que hace prosperar. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán, los malos no se levantarán en el juicio, en el juicio. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Dios está su delicia, su delicia.
levantemos nuestras voces a declararte a ti, Señor, bueno, fiel y misericordioso. Aleluya.
Saúl mató a mí y David a sus 10,000. ¡Aleluya! David danzaba en la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Saúl mató a David a sus 10,000 y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Aleluya, canta con gozo. David danzaba en la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. David danzaba en la presencia del Señor, y el pueblo se regocijaba. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león y el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba, dilo, conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y son las 7:20 en punto aquí en el estudio de Radio Comisión Día Nuevo con Señor. Hoy es el lunes, el 28 de julio. Gracias por estar acompañándome esta noche de nuevo en esta plataforma. Y abre tu corazón para recibir todo lo bueno que Dios tiene reservado para darte esta noche. Abre tu corazón y ora conmigo con un corazón de agradecimiento. Y vamos a decir, como pueblo de Dios, vamos a decir, Abba, Padre, gracias por otro nuevo día, gracias por otra nueva semana que está por delante. Y entregamos este nuevo día y esta nueva semana que está por delante, lo entregamos en tus manos. Lo ponemos debajo de tu autoridad. Que tu voluntad sea cumplido en este nuevo día y durante esta nueva semana. Cada nuevo día es un
obsequio, un regalo que recibimos de ti. Y por eso venimos ante tu trono con un corazón lleno de gratitud. Y venimos también ante tu trono, Padre, para pedirte tu misericordia para las personas que hoy quizás desafortunadamente han levantado con desánimo en el corazón. Te pedimos, Padre, para que seas un fuente inagotable de ánimo. Y para las personas que hoy están pasando por momentos de tristeza, te pedimos, Padre, para que llenes sus corazones con la paz divina que solo tú puedes dar. Y que llenes también sus corazones con el consuelo divino que tú solo puedes dar. Y traemos también las personas que hoy están sufriendo quebranto de salud, las personas que están enfrentando otro nuevo día, enfrentando las consecuencias de maleza, de enfermedad. Las traemos ante tu trono sagrado y te pedimos para que pongas tus manos milagrosas sobre sus vidas, para que puedan recibir sanación divina. Y tenemos la convicción que estás escuchando nuestras peticiones y que vas a obrar de una forma sobrenatural en las vidas de cada una de esas personas. Que cada uno será un testimonio vivo de tu gloria, de tu majestad y de tu poder. Gracias, Padre, también por la oportunidad que tenemos esta noche de nuevo para hacer esta programación, como siempre, totalmente y únicamente dedicado a tu gloria y a tu honor. Todas esas súplicas y peticiones lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Otra vez gracias por estar acompañándome en esta plataforma. Acompáñame hasta las 9 de la noche, horario local aquí en Holanda, y vamos juntos a dar la honra y la gloria y todas nuestras alabanzas al Señor de señores, el Dios de dioses, el Dios de todo el universo, el nombre que resalta sobre todos los otros nombres, el nombre de Cristo Jesús. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo y tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo y tu fuego, sanas mis heridas,
Restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo en tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo en tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, visite hoy mi vida, cámbiame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo en tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, enciendo en tu fuego, sanas mis heridas, restáurame, Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo y Señor. Manda la lluvia y el rocío de tu amor, visite hoy mi vida, cámbiame, Señor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado,
mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento estoy de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Mira, Señor, que he quedado sin fuerza después de la lucha y mi armadura, Señor, está desgastada. Por eso quiero, Señor, ser sumergido en el río de tu espíritu. Cansado del camino, sediento estoy de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. San Juan 11:25. Ay, qué
Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Es mi anhelo creciente en el surco contigo morir y fecunda será la simiente, Señor, revestida de eterno vivir. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más.
todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto. Oye pueblo, el fin se acerca, ¿tú qué esperas? Te estás acomodando a un mundo que ya pasa, ¡ay, qué gran peligro! Oye pueblo, me da temor al darme cuenta que el sueño de la indiferencia ha venido a visitarte, se te está haciendo tarde. Pero hoy en este día se abre el cielo para ti. Clama ahora voz en cuello, tu contesta llegará. Te levantará. Oye pueblo, ¿qué está pasando con los celos? La envidia y la hipocresía que te ciegan y ya olvidas los principios de la Biblia. Oye pueblo, quita de ti esa agonía. Deja que fluya el amor, misericordia y el perdón. Tu hermano lo necesita. Pero hoy en este día se abre el cielo para ti. Clama ahora a voz en cuello, tu contesta llegará.
Aunque se levanten 1000 gigantes contra mí, no temeré. El enemigo no podrá tocar mi fe. Ahora sí que se metió Dios de verdad. Tengo mi Dios que me ama y que por mí dio su vida, un Dios que restaurar al caído, lo he visto sanar familias. Tengo mi mirada puesta en el que me ha salvado, siempre mi Dios me defiende, yo sé que vive a mi lado. Enamorado de Dios. Tengo lista mi esperanza que mi Señor Jesucristo un día viene a buscarme, con Él está mi destino. Soy peregrino en la tierra, estoy aquí de camino, por eso nada me aferro, solo al Señor Jesucristo. De mi Dios yo me siento enamorado, por su amor de la cama me levanto. No dejaré que por mí hablen las piedras, anunciaré para que el mundo lo sepa. De mi Dios yo me siento enamorado, por su amor de la cama me levanto. No dejaré que por mí hablen las piedras, anunciaré para que el mundo lo sepa. Enamorado de Dios. Oye, qué bueno, enamorado de Dios. Y sigo enamorado de Dios. Yeah. Cha, 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 cha. De mi Dios yo me siento enamorado, por su amor de la cama me levanto. No dejaré que por mí hablen las piedras, anunciaré para que el mundo lo sepa. De mi Dios yo me siento enamorado, por su amor de la cama me levanto. No dejaré que por mí hablen las piedras, y anunciaré para que el mundo lo sepa.
Te quiero decir que tú eres mi vida y mi corazón hoy late por ti. Mi vida te di, sanaste mi herida. Te necesito cerquita de mí. Vengo a ti a confesarte que tú eres mi amor. Quiero darte lo que quieras de mí, pues te has vuelto mi razón de vivir. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Quiero amarte como me amas a mí. Déjame entregarlo todo por ti. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Que te quiero, que me has vuelto loco. Contigo, Jesús. Que te quiero, que me has vuelto loco. Cerquita de ti. Que te quiero, que me has vuelto loco. Ay, contigo, Jesús. Que te quiero, que me has vuelto loco. Cerquita de ti. Ay, tú sabes que todo lo que yo tengo es por ti, tú eres mi amor, mi mundo entero. Nuestro amor quedó grabado en un madero. Solo quiero que en la tierra todos sepan que te quiero más. Hoy te quiero más. Cada día te amo más, más. Hoy te quiero más. Te quiero decir que tú eres mi vida y mi corazón hoy late por ti. Mi vida te di, sanaste mi herida. Te necesito cerquita de mí. Vengo a ti a confesarte que tú eres mi amor. Quiero darte lo que quieras de mí, pues te has vuelto mi razón de vivir. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Quiero amarte como me amas a mí. Déjame entregarlo todo por ti. Solo quiero que tú sepas que toda mi vida eres tú. Que te quiero, que me has vuelto loco. Contigo, Jesús. Que te quiero, que me has vuelto loco. Ay, cerquita de ti. Que te quiero, que me has vuelto loco. Contigo, Señor. Que te quiero, que me has vuelto loco. Cerquita de ti. Que te quiero, que me has vuelto loco. Quiero, me has vuelto loco. All right. Mi amado Jesús. Que te quiero, que me has vuelto loco. Cerquita de ti. Que te quiero, que me has vuelto loco. Yeah, yeah, yeah. Loco por ti. Suena, padre. Cordero, que bajaste del cielo a morir en la cruz para darme la luz y también salvación. Vertiste tu sangre inmaculada, por la cual mi maldad al morir en la cruz perdonaste, Jesús.
me diste la paz, que reina mi corazón. Cordero, me diste vida, tú sanaste mi corazón. También me diste la paz, que reina mi corazón. Tú me sanaste, sí. Cordero, me diste vida, tú sanaste mi corazón. También me diste la paz, que reina mi corazón. Cordero, me diste vida, tú sanaste mi corazón. También me diste la paz, que reina mi corazón. Tú me sanaste, sí. Cordero, me diste vida, tú sanaste mi corazón. También me diste la paz, que reina mi corazón. Cordero, me diste vida, tú sanaste mi corazón. También me diste la paz, que reina mi corazón. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. ¿Te has preguntado alguna vez por qué te despiertas tan temprano? ¿Qué significa cuando te levantas a las 3 de la mañana, a las 4 o a las 5? ¿Es solo una casualidad o hay algo más detrás de estos despertares nocturnos? Vamos a explorar el significado espiritual de los ciclos del sueño y cómo pueden revelarnos mensajes importantes de Dios. Comencemos. Resulta que la Biblia también nos habla de los ciclos del sueño y de cómo Dios puede usarlos para comunicarse con nosotros. Veamos algunos ejemplos. En el libro de Génesis, capítulo 28, versículos 10 al 22, leemos la historia de Jacob, el hijo de Isaac, que tuvo un sueño profético mientras dormía al aire libre. En su sueño, vio una escalera que unía el cielo y la tierra, y ángeles que subían y bajaban por ella. También vio al Señor, que le prometió la tierra donde estaba acostado, y una descendencia numerosa como el polvo de la tierra. Al despertar, Jacob se dio cuenta de que había estado en un lugar sagrado y le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. También hizo un voto de fidelidad al Señor y le ofreció una 10ª parte de todo lo que poseía. La historia de Jacob y su sueño profético en Génesis 28, 10 a 22 es fundamental en el cristianismo por varias razones. Primero, muestra cómo Dios se comunica con sus hijos a través de visiones y sueños, revelando su voluntad y sus promesas. En este caso, el sueño de Jacob revela la conexión entre el cielo y la tierra, simbolizado por una escalera con ángeles ascendiendo y descendiendo. Esto sugiere la comunicación entre Dios y la humanidad, así como la promesa de bendiciones y protección divinas. La historia de Jacob también enseña sobre la importancia de reconocer la presencia de Dios en lugares aparentemente comunes. A pesar de que Jacob dormía al aire libre, se da cuenta de que estaba en un lugar sagrado cuando despierta. Esto nos recuerda que Dios está presente en todas partes y que debemos estar abiertos a su presencia y dirección
en nuestra vida diaria. El acto de Jacob de nombrar el lugar Betel, que significa casa de Dios, es significativo. Esto muestra su reconocimiento de la presencia divina en ese lugar específico y su disposición a honrar a Dios en ese espacio. También hace un voto de fidelidad al Señor y ofrece una 10ª parte de todo lo que poseía, lo que refleja su compromiso con Dios y su disposición a obedecer y seguir sus enseñanzas. En relación con despertarse en las madrugadas según la llamada de Dios, la historia de Jacob nos enseña a estar atentos a las señales y la comunicación divina, incluso durante nuestras horas de sueño. Así como Jacob tuvo un encuentro significativo con Dios mientras dormía, nosotros también podemos experimentar momentos de revelación y conexión espiritual durante la noche. Es posible que Dios nos llame a la oración, la meditación o la reflexión en las madrugadas, y debemos estar abiertos y receptivos a su voz. La historia de Jacob y su sueño profético nos enseña sobre la comunicación divina, la presencia de Dios en todas partes, la importancia de la obediencia y el compromiso con Dios, y estar atentos a la llamada de Dios incluso durante nuestras horas de sueño. Nos recuerda que Dios puede revelarse en cualquier momento y lugar, y que debemos estar abiertos y receptivos a su dirección en nuestras vidas. Por otra parte, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos 1 al 15, encontramos la historia de Moisés, el libertador de Israel, que tuvo una visión sobrenatural mientras cuidaba las ovejas de su suegro en el desierto. Vio una zarza que ardía en el fuego, pero que no se consumía. Al acercarse a ver este prodigio, oyó la voz de Dios que le llamó por su nombre y le dijo que se quitara las sandalias porque estaba pisando tierra santa. Dios le reveló su nombre, Yo Soy, y le encomendó la misión de liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. La historia de Moisés y la zarza ardiente en Éxodo 3:1 a 15 es un relato emblemático en el cristianismo que ofrece valiosas lecciones sobre la relación entre Dios y la humanidad, así como sobre el llamado divino y la misión de los creyentes. En primer lugar, esta historia ilustra cómo Dios puede revelarse de manera sobrenatural, incluso en los momentos más inesperados y en entornos aparentemente ordinarios como el desierto. La zarza ardiente que Moisés ve, pero que no se consume, es un signo del poder divino y la presencia santificadora de Dios en medio de la vida cotidiana. La interacción entre Moisés y Dios en esta escena también resalta la importancia de la humildad y la reverencia ante la presencia divina. Cuando Dios le ordena a Moisés que se quite las sandalias porque está pisando tierra santa, se enfatiza el respeto y la sumisión que se requieren al acercarse a Dios. Esto nos enseña a estar conscientes de la santidad de la presencia de Dios y a acercarnos a Él con humildad y reverencia. La revelación del nombre de Dios como Yo Soy es significativa, ya que subraya la eternidad, la omnipresencia y la autenticidad de Dios. Este nombre revela la naturaleza misma de Dios como el ser supremo que siempre es, siempre ha sido y siempre será. Además, al confiar a Moisés la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, Dios demuestra su fidelidad y compromiso con su pueblo, así como su poder para cumplir sus promesas. Así como Moisés tuvo una experiencia sobrenatural en el desierto mientras cuidaba las ovejas, nosotros también podemos ser llamados por Dios en cualquier momento y lugar, incluso cuando estamos durmiendo. El siguiente caso lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 1 al 49. Leemos la historia de Daniel, el profeta de Dios, que tuvo la capacidad de interpretar el sueño del rey Nabucodonosor de Babilonia. El rey había tenido un sueño que le inquietaba, pero que no recordaba. Ordenó a todos los sabios de su reino que le dijeran el sueño y su significado bajo pena de muerte.
ninguno de ellos pudo hacerlo, excepto Daniel, que pidió tiempo al rey para orar a Dios y recibir la revelación. Dios le mostró a Daniel el sueño y su interpretación, que consistía en una gran estatua hecha de diferentes metales que representaba los imperios que dominarían el mundo hasta la llegada del reino de Dios, que sería eterno. Daniel le contó al rey el sueño y su significado, y el rey quedó asombrado y reconoció que el Dios de Daniel era el Dios verdadero. El sueño de Nabucodonosor se relaciona con la vida en el cristianismo de varias maneras. Para empezar, nos muestra que Dios es el único que conoce el futuro y lo revela a sus siervos, los profetas. Daniel pudo interpretar el sueño del rey porque Dios se lo mostró, no por su propia sabiduría o habilidad. Esto nos enseña a confiar en Dios y en su palabra, y a buscar su dirección y revelación en nuestra vida. De igual manera, el sueño de Nabucodonosor fue una forma de comunicación de Dios con el rey, que le reveló su plan y su propósito para la historia. Dios también puede comunicarse con nosotros a través de sueños, visiones, impresiones o de otras maneras, y nos puede revelar su voluntad y su dirección para nuestra vida. Por eso debemos estar atentos y receptivos a su voz, y no ignorar ni despreciar sus mensajes. Estas historias nos muestran que Dios puede usar los sueños y las visiones para hablarnos, para mostrarnos su voluntad, para advertirnos de peligros, para consolarnos, para animarnos, para profetizarnos y para muchas otras cosas. Debes saber que los despertares nocturnos son un fenómeno muy común que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según algunos estudios, el 42% de los adultos se despiertan al menos una vez durante la noche y el 29% lo hacen varias veces. Hay muchas causas posibles para estos despertares, como el estrés, el ruido, la temperatura, el dolor, el reflujo, la apnea del sueño, etc. Sin embargo, hay otra explicación que va más allá de lo físico y lo psicológico y que tiene que ver con la espiritualidad. ¿Qué significa exactamente despertarse a una hora determinada de la noche? ¿Hay algún mensaje oculto que debemos descifrar? Según algunas creencias, cada hora de la noche tiene un significado específico que se relaciona con nuestro estado emocional, mental y espiritual. Aquí viene la parte más importante del video, así que presta mucha atención. Te voy a explicar lo que significa despertarse en cada hora de la noche, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, y cómo puedes aprovechar ese momento para mejorar tu vida. Si te despiertas entre las 9 y las 10 de la noche, significa que estás preocupado por algo o que tienes algún problema sin resolver. Es posible que te sientas culpable, ansioso o frustrado por alguna situación que te afecta. Lo que debes hacer es relajarte, respirar profundamente y soltar lo que te molesta. Recuerda que Dios está contigo y que te ama. Puedes rezar esta cita bíblica: echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. Si te despiertas entre las 10 y las 11 de la noche, significa que estás pasando por un proceso de sanación interior. Es posible que hayas sufrido alguna pérdida, trauma o herida emocional que te ha marcado. Lo que debes hacer es perdonarte a ti mismo y a los demás y aceptar lo que ha pasado. Recuerda que Dios te sana y te restaura. Puedes rezar esta cita bíblica: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147, 3. Si te despiertas entre las 11 y las 12 de la noche, significa que estás buscando tu propósito en la vida. Es posible que te sientas confundido, insatisfecho o vacío por dentro. Lo que debes hacer es reflexionar sobre tus dones, talentos y pasiones y cómo puedes usarlos para servir a Dios y a los demás. Recuerda que Dios te ha creado con un plan y un destino. Puedes rezar esta cita bíblica:
Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Si te despiertas entre las 12 y la 1 de la madrugada, significa que estás experimentando un despertar espiritual. Es posible que sientas una conexión más profunda con Dios, con tu ser superior y con el universo. Lo que debes hacer es aprovechar este momento para orar, meditar y escuchar la voz de Dios. Recuerda que Dios te habla y te guía. Puedes rezar esta cita bíblica: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Si te despiertas entre la 1 y las 2 de la madrugada, significa que estás enfrentando un conflicto interno. Es posible que tengas algún miedo, duda, culpa o rencor que te impide avanzar. Lo que debes hacer es confrontar tus emociones y liberarte de lo que te hace daño. Recuerda que Dios te perdona y te libera. Puedes rezar esta cita bíblica: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Esta cita también expresa la idea de confiar en Dios y dejar que Él nos alivie de nuestras preocupaciones y problemas. Dios nos invita a acercarnos a Él con humildad y fe y nos promete darle reposo a nuestra alma. Si te despiertas entre las 2 y las 3 de la madrugada, significa que estás liberando energía negativa y toxinas de tu cuerpo. Es posible que hayas comido algo que te ha caído mal, que hayas bebido alcohol o que hayas estado expuesto a algún contaminante. Lo que debes hacer es beber agua, respirar profundamente y relajar tu mente. Recuerda que Dios te purifica y te renueva. Puedes rezar esta cita bíblica: lávame y seré más blanco que la nieve. Salmos 51:7. Esta cita bíblica es una expresión poética que transmite un profundo anhelo de purificación y perdón. En este versículo, el salmista clama a Dios pidiendo ser limpiado y purificado de sus pecados. Al referirse a ser más blanco que la nieve, el salmista enfatiza el deseo de ser completamente purificado, hasta el punto de ser impecable y completamente libre de mancha espiritual. Si te despiertas entre las 3 y las 4 de la madrugada, significa que estás recibiendo una guía divina y una protección angelical. Es posible que tengas algún problema, desafío o decisión que te preocupe y que necesites ayuda. Lo que debes hacer es pedirle a Dios y a los ángeles que te iluminen y te acompañen. Recuerda que Dios te escucha y te responde. Puedes rezar esta cita bíblica: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Si te despiertas entre las 4 y las 5 de la madrugada, significa que estás preparándote para un nuevo día y una nueva oportunidad. Es posible que sientas una motivación, una inspiración o una intuición que te impulse a actuar. Lo que debes hacer es agradecerle a Dios por el regalo de la vida y planificar tus metas y proyectos para el día. Recuerda que Dios te bendice y te prospera. Puedes rezar esta cita bíblica: por la mañana hazme saber de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza. Señálame el camino que debo seguir, porque a ti elevo mi alma. Salmo 143:8. Ahora que ya sabemos que Dios puede hablarnos a través de los sueños y las visiones, ¿qué podemos hacer para aprovechar al máximo estos despertares nocturnos? Aquí te damos algunos consejos espirituales que te ayudarán a escuchar la voz de Dios y a crecer en tu relación con Él. Ora. Lo primero que debes hacer cuando te despiertas en la noche es orar. Aprovecha ese momento de silencio y tranquilidad para hablar con Dios, agradecerle por su amor y su cuidado, pedirle perdón por tus pecados, interceder por tus necesidades y las de otros, y alabarle por sus obras y sus promesas. La oración es la forma más directa y poderosa de comunicarnos con Dios,
y Él siempre está dispuesto a escucharnos y a responder. La Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 5:17 que oremos sin cesar, y en Filipenses 4:6 que no nos angustiemos por nada, sino que en todo, con oración y ruego, presentemos nuestras peticiones a Dios. Medita en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de verdad, de sabiduría, de consuelo, de esperanza, de corrección y de instrucción. Es el alimento espiritual que necesitamos para fortalecer nuestra fe y nuestra obediencia. La palabra de Dios también es la espada del Espíritu que nos ayuda a combatir las mentiras y las tentaciones del enemigo. La Biblia nos dice en Josué 1:8 que meditemos en la palabra de Dios de día y de noche, y en Salmos 119:105 que la palabra de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz a nuestro camino. Escucha la voz de Dios. Dios puede hablarnos de muchas maneras, a través de los sueños, las visiones, las impresiones, los pensamientos, las emociones, las circunstancias, las personas, la naturaleza y de otras formas que solo Él conoce. Lo importante es que estemos atentos y receptivos a su voz, que la reconozcamos y que la obedezcamos. La Biblia nos dice en Juan 10:27 que las ovejas de Jesús oyen su voz, y Él las conoce y ellas le siguen. Además de estos consejos espirituales, también hay algunas recomendaciones prácticas que te pueden ayudar a mejorar la calidad de tu sueño y a evitar los despertares nocturnos. Aquí te las compartimos. Mantén un horario regular de sueño. Trata de acostarte y levantarte a la misma hora todos los días, incluso los fines de semana. Esto te ayudará a sincronizar tu reloj biológico y a dormir mejor. Evita las comidas pesadas, el alcohol, la cafeína y la nicotina antes de dormir. Estas sustancias pueden alterar tu digestión, tu presión arterial, tu ritmo cardíaco y tu sistema nervioso, lo que puede dificultar tu sueño o interrumpirlo. Crea un ambiente propicio para el sueño. Asegúrate de que tu habitación esté oscura, silenciosa, fresca y cómoda. Usa cortinas, persianas, tapones para los oídos, ventiladores, aire acondicionado, colchones, almohadas y sábanas adecuadas para tu gusto y necesidad. Evita el uso de dispositivos electrónicos antes de dormir. La luz azul que emiten las pantallas de los teléfonos, las tabletas, las computadoras y los televisores puede inhibir la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Además, el contenido que consumes puede estimular tu cerebro, tu emoción o tu ansiedad, lo que puede afectar tu sueño. Haz ejercicio físico regularmente. El ejercicio físico te ayuda a mejorar tu salud, tu estado de ánimo, tu autoestima y tu energía. También te ayuda a relajar tus músculos, a liberar el estrés y a dormir más profundamente. Lo ideal es que hagas ejercicio por la mañana o por la tarde, pero no muy cerca de la hora de dormir, ya que puede activarte demasiado. Estas son algunas de las recomendaciones prácticas que te pueden ayudar a mejorar la calidad de tu sueño y a evitar los despertares nocturnos. Recuerda que el sueño es una necesidad básica del ser humano y que tiene un impacto directo en tu salud física, mental y espiritual. Por eso cuida tu sueño y aprovecha los momentos en los que Dios te habla a través de él. Por otra parte, quizás alguna vez te has hecho alguna de las siguientes preguntas. ¿Qué dice la Biblia sobre el sueño y el despertar? ¿Qué podemos aprender de los ejemplos de Jesús y de otros personajes bíblicos? ¿Qué consejos nos da Dios para dormir bien y despertar con alegría? Vamos a verlo. El sueño es un regalo de Dios, una bendición que nos permite descansar, renovarnos y prepararnos para un nuevo día. El salmista dice: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Dios nos cuida mientras dormimos y nos protege de todo mal. El salmista también dice: no te dará sueño el que te cuida. El que cuida de Israel no se dormirá
ni se quedará dormido. Salmo 121, 3 a 4. Dios nunca duerme. Él está siempre atento a nuestras necesidades y oraciones. El despertar es una oportunidad de agradecer a Dios por su bondad, su misericordia y su fidelidad. Cada mañana es una nueva muestra de su amor y de su gracia. El profeta Jeremías dice: por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decaen sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22, 23. Dios nos da un nuevo día para alabarle, servirle y glorificarle. El salmista dice: este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. Seguir el ejemplo de Jesús y de otros personajes bíblicos que se levantaban temprano para orar y buscar la voluntad de Dios. Jesús solía madrugar para apartarse a un lugar solitario y orar. Marcos dice: muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Marcos 1:35. Jesús sabía que necesitaba estar en comunión con el Padre, escuchar su voz y recibir su dirección. Otros personajes bíblicos que se levantaban temprano para orar eran Abraham, Moisés, David, Daniel, etc. Ellos entendían que el despertar era un momento especial para conectarse con Dios y recibir su bendición. Aplicar los consejos que nos da Dios para dormir bien y despertar con alegría. Algunos de estos consejos son: confía en Dios y entrégale tus preocupaciones. La Biblia dice: echa sobre el Señor tu carga y Él te sostendrá. No dejará para siempre caído al justo. Salmo 55, 22. No dejes que el estrés, la ansiedad, el miedo o la culpa te quiten el sueño. Dios te ama y quiere que le confíes tus problemas. Él te dará paz y solución. Perdona y pide perdón. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. No te acuestes con rencor, amargura, odio o resentimiento. Perdona a los que te han ofendido y pide perdón a los que has ofendido. Así podrás dormir con la conciencia tranquila y el corazón limpio. Evita los excesos y los vicios. La Biblia dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Efesios 5:18. No abuses del alcohol, el tabaco, la comida, el café, el chocolate o cualquier otra sustancia que pueda alterar tu sueño. Sé moderado y cuida tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Respeta el ritmo natural del sueño. La Biblia dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eclesiastés 3:1. No te acuestes demasiado tarde ni te levantes demasiado temprano. Respeta el ciclo de luz y oscuridad que Dios ha establecido para regular nuestro sueño. Procura dormir entre 7 y 8 horas cada noche y, si puedes, haz una siesta breve durante el día. Pero sin duda, el consejo más importante que te puedo dar es este: acepta a Jesús como tu Señor y Salvador. Él es el único que puede darte el verdadero descanso, el verdadero sueño y el verdadero despertar. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús te invita a que vayas a Él, a que le entregues tu vida, tus pecados, tus cargas, tus problemas, tus sueños, tus planes, tus metas, todo. Él te promete que te dará descanso, paz, gozo, esperanza, amor, perdón, salvación y vida eterna. ¿Qué tienes que hacer para recibir este regalo? Solo tienes que creer en Él, confesarlo con tu boca y recibirlo en tu corazón. Ten presente que eres hijo de Dios y Él te va a cuidar, te va a guiar y te va a bendecir. Te animo a que leas la Biblia, que ores, que busques una iglesia donde congregarte y que compartas tu fe con otros. Y recuerda, cada mañana cuando te despiertes, dale gracias a Dios por su amor y por su gracia. Él tiene un plan maravilloso para tu vida.
Gracias, Padre, por la palabra que hemos recibido esta noche, que ha llegado a nuestro corazón. Y sabemos que tu palabra nunca sale de ti y regresa en vano. Te agradecemos por todos los corazones que esta noche fueron tocados por medio de tu palabra. Y si Dios tocó tu corazón esta noche y sientes la concientización que necesitas a Cristo en tu vida, ahora que Dios tocó tu corazón, estás consciente también que tienes que tomar una decisión que quizás suena radical, pero es una decisión que es importante para tu vida, para tomar un nuevo camino en tu vida. Dejar la iniquidad, dejar la maldad, dejar el pecado y seguir a Cristo Jesús. Si eso es lo que sientes en este momento en tu corazón, te invito para que oremos una pequeña oración de salvación y de perdón. Solo tienes que repetir mis palabras o escucharlos con fe. Oremos. Señor Jesús, vengo ante ti y te pido perdón por todo lo que he hecho que no agradaba a tu corazón. Ahora soy consciente y lo reconozco que soy un pecador. Pero desde este momento quiero dejar todo detrás de mí, el pecado, la maldad, los malos costumbres, los quiero dejar detrás de mí y quiero seguir solamente a ti. Señor Jesús, ten misericordia conmigo y purifica mi corazón con tu sangre preciosa. Lávame con esa sangre y hazme limpio, más blanca que nieve. Señor Jesús, crea en mí un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Desde este momento, desde hoy, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que fuiste a la cruz por mis pecados. Reconozco que moriste a la cruz. Y reconozco que resucitaste el tercer día de tu muerte. Y que todo eso lo has hecho para mí. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Ya has orado conmigo, te invito para que tomas contacto con nosotros. Los números de teléfono se aparecen debajo de la pantalla. Si acaso no has orado conmigo durante la canción que viene o durante el resto del programa, puedes inclinarte y orar la misma oración con tus propias palabras, abriendo tu corazón para Cristo Jesús, invitando a Cristo para que Él venga y sea el centro de tu vida. Señor, gracias por todas las almas que has salvado esta noche. Gracias por los corazones que fueron tocados
Y gracias por hacer de cada uno de esas personas que se han entregado a ti un verdadero hijo de Dios. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Ahí donde estás, levanta tus manos en el nombre de Jesús. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, Y en voz alta, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás.
Y si acaso me dijeran hoy a quién debo seguirle yo, seguro que responderé: seguir solo al Señor. Y si acaso me dijeran hoy a quién debo seguirle yo, seguro que responderé: Obra Jesús. seguir solo al Señor. No salgas de su presencia. Sí, qué bella canción. Amar solo a ti. Queremos enviar un saludo este lunes 28 de julio. Un saludo y también un deseo de bendición para Urvin y Ruli Albertes, para Orlando Ubía, Natalie Mersing, y también a Bernadette Damasco, y nuestros hermanos y hermanas en Cristo, de Mónica Dam, Gerald y también Judeska Dovale. Salud y bendición también para nuestra gente de Venezuela, para tía Mireya y la familia Natale completa, también para Armando y Jesse Rincón. También queremos enviar un saludo muy fuerte, fuertísimo en el amor de Cristo, y que Dios le bendiga en grande la semana que está por delante. A Ronchi y Magali y su familia en Bonaire. Y naturalmente no podemos olvidar a Romana Molina en su casa en Bonaire, y también a Shutmar y también Rubel Tafanait, Eliana Clara en su casa. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. De mi vida, alma de mi alma, dulce Nazareno, te adoraré, porque yo tan mala por mí te entregaste, oh qué amor tan fiel. No hay mayor amor que el que tú mostraste allá en el Calvario. Si no te adoro en verdad, lo digo, ingrata seré. Te adoraré cuando esté en el templo entre mis hermanos al son del pandero. Te adoraré por la mañanita cuando el gallo cante, también cantaré. Me uniré al coro de las avecillas que te dicen santo. Gloria, honra y gloria por todos los siglos, príncipe Emmanuel. Te adoraré, mi buen Señor. En el templo entre mis hermanos al son del pandero, te adoraré
gallo cante, también cantaré. Me uniré al coro de las avecillas que te dicen santo. Gloria, honra y gloria por todos los siglos, príncipe Emmanuel. Te adoraré, mi buen Señor, raudal de alabanza es mi corazón. El día que no bailó, de luto se viste mi corazón. Jesús, te adoraré. Oh, mi guitarra son de pandero. Entre mis hermanos, con pandero y danza te adoraré. Jesús, te adoraré, mi buen Señor, raudal de alabanza es mi corazón. El día que todo hilor, de luto se viste mi corazón. Jesús, todo honor te daré. Si tú me faltas moriré. Tú eres mi inspiración, mi salvación. Tú eres mi rey y Señor. Qué bella canción. Queremos enviar esta noche también un saludo y una palabra de fortaleza a la familia Lamp, muy especialmente a tía Celestina. También un saludo y deseo de bendición, deseo de un gran shalom. Queremos enviar esta noche a José Brechboder, Sara Betancourt y su casa, Patricia Iglesias. También para nuestra gente de Suecia, tía Viola, John y Ren, la familia completa. Y también lo queremos enviar un saludo y un deseo de shalom. Queremos enviar esta noche a Irving Stradel. Especialmente para ustedes tenemos la próxima canción. sabes, Señor, todo tú lo puedes ver, cada secreto de mí
brazos, lo sé. Y aunque te fallo tanto, me ves con ojos de amor tan tiernos, sobrellevando mi debilidad, con ojos de amor, teniendo mi vida sumergida en tu paz. Cada secreto de mí, tú los conoces muy bien. Y aunque te fallo tanto, me ves con ojos de amor tan tiernos, sobrellevando mi debilidad, con ojos de amor, teniendo mi vida sumergida en tu paz. Con ojos de amor tan tiernos, sobrellevando mi debilidad, con ojos de amor, teniendo mi vida sumergida en tu paz. Y queremos enviar también un saludo, un deseo grande de bendición. Queremos enviar a Mariela Guerra y su casa. Y también para nuestra gente de Den Bosch, a Marely Sacer, Joven, Dairin, Owen y los pequeñitos. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Yo como tú, por el camino de la vida he transitado, con equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Hey, yeah. Pero ya me liberé, vencí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje. Sin ninguna pena, entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, mira el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Tú debes ver tu corazón contento. Alta la cabeza, no miras atrás. Rompe el hielo, sal de tu lugar. Lanza un grito, vamos a celebrar. Yo como tú, mucho tiempo me había perdido de tanto. A la voz de alta amor le hice caso y no me lancé hasta que desperté. Hey, yeah. Pero ya me
corazón contento. Alza la cabeza, no miras atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo. Vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate, vente pa' acá y gózate, vente pa' acá y alégrate. Suelta la equipa y alégrate. Deja la preocupación, libérate. Canta, sin ninguna pena, entrégate. Levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, dirá el tiempo, libera el gozo que tienes adentro. No hay razón para estar en silencio. Yo quiero ver tu corazón contento. Alza la cabeza, no miras atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Qué bella canción de Jacqueline Roy, El Equipaje. Y un vistazo en nuestro reloj nos enseña que vamos por la última canción de esta noche. Pero antes queremos enviar un saludo, un deseo de un gran shalom, un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Queremos enviar a Mercedes Omachechi Soleyana, también a nuestros hermanos en Cristo, Cedric y Geralda Soleyana, y toda la familia Soleyana, también para Charete y Senia, Rosenstein, Greta Sánchez y Gabriela Jiménez y Giselle Chanir, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción, cuál va a ser también la última de esta noche. Gracias por haber acompañándome en esta plataforma, y si Dios permite, el próximo lunes estaremos de nuevo con otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Especialmente la última canción para esta noche. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Voy luchando en mi vida, con la mente firme y fija, para mantenerme fiel a mi Señor. Y ya nada me desanima, aunque hablen, aunque digan, voy en busca de sanar mi corazón. Y lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor me prometió. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. Aunque ya son varias mis caídas, lucho para levantarme, busco
busco siempre fuerza en mi oración. Lucho en contra de tempestades porque me siento orgulloso de llevar esta misión. Y lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. El luchador, ahora me llaman el luchador, el luchador, el luchador, ahora me llaman el luchador, el luchador. De los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara, cabellera, por ganarme su perdón. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.